Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Debate Abierto Dominical. Hoy nuestros invitados van a tratar un tema muy importante. La prueba idónea, impunidad, blindaje, son las interrogantes que muchos panameños se hacen en un momento en que se ha planteado por parte del diputado Juan Diego Vázquez la eliminación de esta prueba idónea que separa a los mortales del resto o a nosotros los mortales de un grupo privilegiado de funcionarios en este país, que creo que son los diputados y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nos acompaña en mesa inicialmente Ana Matilde Gómez, que fue diputada de la República, hoy decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María de la Antigua. O sea que tiene por qué saber de este tema. Por acá me acompaña un expresidente del Colegio Nacional de Abogados, el licenciado César Ruilova. Me acompaña también un ex legislador que en sus tiempos no había prueba idónea, pero había inmunidad. Sí, había inmunidad. Así que, y son como hermanitos o primos hermanos uno del otro. Vamos a hablar de eso ahora. Yo creo que difieren bastante, Álvaro. Sí, y por acá nos acompaña Eduardo Quiroz, que fue suplente de diputado, ¿cierto? De legislador, suplente de legislador. O sea que también tiene conocimiento sobre esta materia. Juan Diego Vázquez se va a sumar, también Danilo Toro. Así que vamos a estar hablando de estos temas. Comienzo con la dama que está en mesa, Ana Matilde Gómez. Para que me defina esto de la prueba idónea, fue una iniciativa del diputado Hernán Delgado. Quiero aclarar antes de comenzar, porque muchos se preguntarán, oye, pero en la mesa no hay diputados actuales. Bueno, nosotros invitamos, ayer llamamos al señor Hernán Delgado, me dijo su secretaria que atendió el teléfono, que se encontraban en una gira en el sector de Chepo y que el diputado me iba a devolver la llamada, no usa WhatsApp y nunca nos devolvió la llamada. Segundo, hablamos con el diputado Leandro Ávila, nos dijo primero que sí, luego nos escribió que tenía hoy actividad con las reformas constitucionales. Le escribimos al diputado Roberto Ábrego, todavía nos dejó en visto, no nos contestó el mensaje de WhatsApp. Le escribimos al diputado suplente Agustín Selhorn, tampoco nos contestó la invitación que le hicimos vía WhatsApp. Así que lamentablemente no tenemos a nadie que venga en representación de la Asamblea a defender la prueba idónea. Vamos acá entonces, licenciada Ana Matilde Gómez. Sí, bueno, muy buenos días a los compañeros de la mesa y a los televidentes. Un saludo cordial y a ti, Álvaro, pues muchas gracias nuevamente por esta invitación que reiteradas veces uno acepta porque entiende la docencia que hay que hacer y la necesidad o tal vez la avidez del público que ve estos programas en entender algunos temas que forman parte de todo lo que está pasando en la sociedad panameña, y es con ese ánimo que lo hacemos pues y participamos cuando se puede. En este caso particular de la prueba idónea, esto no es un debate ni nuevo ni amistoso. Este es un debate de larga data. Estos proyectos de ley ya se han presentado, esta intención ya la tuvimos, incluso en el periodo cuando me tocó el privilegio de ser Procuradora General de la Nación, la primera mujer procuradora, dentro de las reformas que se debatieron en el marco del Pacto de Estado por la Justicia, frente a la crisis de la justicia que hubo en ese momento y que el presidente Torrijos convoca el pacto. La comisión debatió muchísimo sobre el tema y llegamos a la conclusión que había que eliminar lo que en ese momento era la prueba sumaria. Hablábamos de prueba sumaria y se quitó todo eso del código de procedimiento, como un requisito de los delitos y para presentarlos, y se quedó después en prueba idónea. Incluso prueba sumaria cuando se elimina con la reforma sustancial que se hizo al sistema de administración de justicia penal y de procedimiento a partir del 2005, 2006, 2007, 2008 sale el Código de Procedimiento y luego viene el Código Penal. El único delito en el que se reconoció pues que había la necesidad de presentar algún elemento con la denuncia era el de abuso de autoridad, porque era un delito que no tenía un tipo claro, era cualquier cosa que no estuviera especialmente calificada en la ley penal. Así que cuando usted iba a denunciar a un funcionario público por abuso de autoridad, que puede ser de dos modalidades, tú abusas de tu autoridad porque no haces o porque haces indebidamente, o sea, por la infracción del deber o por cometer el deber con el ánimo de dañar,
tú tenías que presentar un elemento que justificara en ese momento, si no todos los servidores públicos iban a estar denunciados pues, por el abuso de autoridad porque no era un delito en específico. La Corte Suprema, a lo largo de la jurisprudencia, cada vez que la Corte se pronuncia, los fallos de los tribunales se convierten en la jurisprudencia del país. En jurisprudencia reiterada, la Corte ha estado dándole vuelta al tema y definiendo lo que es la prueba idónea como, antes definía prueba sumaria y ahora define prueba idónea como un medio adecuado y apropiado para justificar la verdad de los hechos que se señalan son delito, ¿verdad? Y en la Asamblea, insisto, como diputada, me tocó en este periodo en el que fui la única independiente en la Asamblea, defender y decir, creo que ahí pueden buscar las actas, pueden buscar los videos de las veces que me levanté a sustentar por qué no teníamos que tener ningún requisito para la denuncia, porque eso le cargaba al ciudadano, es al ciudadano que está viendo el atropello de un diputado o de un servidor público, el enriquecimiento injustificado, el tráfico de influencia, un diputado que se mete a una oficina con su ropaje de diputado a tratar de tramitar un título de tierra o a manipular en una audiencia, etcétera. O sea, hay tanta forma que se puede traficar influencia, que se puede llegar a colusión o corrupción de los servidores públicos, que decíamos, yo decía y lo insisto, había que quitar como ese peso sobre el ciudadano de ser el que tenga que probar que tú te estás enriqueciendo. Oye, si tú vives frente a mi casa y yo estoy viendo que tú acabas de llegar al cargo público y hoy compraste la casa al lado, después compraste el terreno que estaba allá, ahora tienes 2 carros y ahora una cosa es el salario y otra es, como dije una vez, que los estilos de vida de algunos servidores públicos no se pueden sustentar desde el salario. Eso lo quisieron tergiversar y dije que yo decía que el salario no alcanzaba. No, eso es lo que estoy diciendo. Que quede muy claro y lo reitero aquí. Es que hay estilos de vida, niveles de consumo de ciertos funcionarios públicos que no tienen otras fuentes de ingresos justificadas, es decir, que no las pueden probar, que cuando están en el ejercicio de un cargo público, sus vidas económicamente cambian de una manera que no se puede probar su licitud. Entonces, esto no deja de ser una barrera, insisto, no es un debate nuevo, ya esto se ha intentado otras veces y a lo único que se pudo lograr, porque había una pretensión en el 2015, intentamos que se borrara de todo el artículo 488 que hablaba de los requisitos de la admisión y no se pudo. Del 89 a esta parte, ¿cuántos legisladores o diputados han sido procesados penalmente ante la justicia? Procesados varios, condenados. No, que hayan sido condenados, perdón. Yo creo que solamente un suplente. Me parece, si ustedes no me ayudan a recordar, el del caso de unos cheques, uno de una comarca o de alguno de los, ¿se acuerdan? Imagínense. Pero denuncias han habido muchísimas. Sí, no me atrevo a mencionar el nombre porque si fuera caso ya resuelto puedo decir el nombre porque eso lo libera la ley de cualquier tipo de reserva. Pero como no recuerdo si ese es el nombre, por eso no lo digo. El caso me viene uno a mi mente de un... En el gobierno de Pérez Valladares se dio un incidente con un diputado de Bocas del Toro. Bueno, y él quedó condenado, ¿no? ¿Fue condenado? Sí, él estuvo en prisión. Lo que yo no sé si finalmente... Él estuvo detenido, la verdad es que no recuerdo cómo quedó. ¿Qué finalizó este tema? No sé si se trasladó a la justicia ordinaria también, no, de verdad que no. Pero porque de verdad que en ese entonces no había siquiera sistema adversarial, así que... Lo que había era la denominada inmunidad parlamentaria en ese que en el 2004 con la reforma constitucional se elimina la inmunidad, no hay inmunidad parlamentaria, es decir, no hay nada que impida que un diputado de la República pueda ser investigado. El elemento que hay que pone freno es la discrecionalidad del juzgador y la perversidad del sistema que como unos investigan a los otros, es el magistrado de la Corte Suprema el que tiene la facultad de interpretar si el elemento que se le está presentando para su convicción, para la admisión de la querella, tiene suficiente idoneidad para probar esa verdad que se le está imputando, que se le está señalando, que es otro grave error, porque aquí habla de imputado y evidentemente en el sistema adversarial, en esa etapa, no hay ningún imputado. Pero eso iba de la mano con otra reforma que se había planteado cuando Hernán Delgado, casualmente en la época del señor Martinelli, ellos pasan rápidamente una reforma a la ley
para que precisamente al diputado se le entrara directamente a la acusación. O sea, es que esto ha sido, ¿cuál es el problema? Yo lo que siento es mientras nosotros sigamos debatiendo sobre la forma y no el fondo, y nos vayamos a los debates de qué dice una norma, qué dice otra, y que quiero cambiar aquí, cambiar este pedacito de ley, estamos perdiendo el país que se nos está yendo de las manos. Porque aquí el grave problema es una crisis de institucionalidad por una falta tremenda de confianza en los sistemas que nos administran, sea el sistema, todos los sistemas públicos, sea el de administración de justicia, sea el sistema público de, por ejemplo, tributario, o sea, cualquiera, la gente, todos estamos siempre como a la defensiva de por dónde me vienen a meter, por dónde vienen a meterme la mano al bolsillo. Así que realmente yo creo que el gran debate que hay que hacer aquí es que hemos llegado a un punto de tal desconfianza que no debiera haber ningún elemento que impida que la justicia haga su trabajo. Esta reforma no debe venir aislada, no debe venir solamente con esa eliminación, debe venir con la reforma del sistema en la que los magistrados no investigan a los diputados y los diputados dejan de hacer procesos o tener facultad de justiciera o facultad judicial para investigar magistrados y al presidente del país, que es un debate al que hay que entrar. Así que yo digo, bueno, esto nuevamente va a traer, puede ser que siga el mismo curso que han tenido otros, porque no es el primer diputado al que se le ocurre. Ya les he explicado que esto venimos debatiéndolo hace mucho rato, no es amistoso y por lo general siempre encuentra en el camino una forma de salirse por otro lado, y así fue como quedamos en la bendita palabra idónea, cuando lo que estábamos tratando era de eliminar cualquier barrera de investigación, por ejemplo, en el periodo 2014 a 2019, que fue el que me correspondió a mí. En el año 2015 entramos en ese debate y tratábamos de quitar cualquier barrera que impidiera la investigación o por lo menos poder recabar elementos de convicción, no el ciudadano, sino el operador judicial o en este caso el Ministerio Público, que es quien debería hacer la investigación contra los diputados, poder recabar elementos suficientes para saber si hay mérito o no para hacer una imputación. Bien, Raúl Ossa, el procurador de la administración Rigoberto González, en octubre del 2017 solicitó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia declarar inconstitucional la norma que establece la prueba idónea como un requisito que exige el Código Procesal Penal para acompañar las denuncias presentadas contra los diputados. Esta petición la efectuó luego de que el abogado Ernesto Cedeño Alvarado, quien con anterioridad denunció a los diputados, presentara una acción de inconstitucionalidad contra el numeral 4 del artículo 488 del Código Procesal Penal. El artículo fue incluido en la Ley 55 del 21 de septiembre del 2012 relativa a los procesos contra los diputados. Luego de analizar el recurso, el procurador sostuvo que el numeral 4 demandado vulnera el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 22 de la Constitución, que señala que las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. A juicio de Rigoberto González, el numeral obliga al denunciante a presentar de manera preliminar las evidencias que demuestren la comisión del hecho punible. Es decir, dijo el procurador, deben llevar ante la Corte elementos de convicción que permitan relacionar al investigado con ese hecho, con lo cual se establece a priori la culpabilidad del mismo antes de que se haya iniciado la investigación penal correspondiente y sin que se hayan asegurado las garantías establecidas para la defensa en su juicio público, dijo. Destacó que también se viola el principio del debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución, que habla de que la autoridad competente debe realizar todas las investigaciones necesarias para corroborar la denuncia. Don Raúl. Buenos días a todos, feliz domingo. El artículo 154 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que los diputados, miembros de la Asamblea Nacional, no son responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Eso está claro. ¿Qué se les salvaguarda y qué se les protege? Libertad de acción
sin temores, dentro del ejercicio de sus funciones. Que digan lo que piensan con libertad y sin temor. Que voten como su conciencia se los indica, en libertad y sin temor. Pero esa norma ha sido interpretada por la Asamblea Nacional o por los miembros de la Asamblea Nacional Como un cheque en blanco. como un cheque en blanco, que los libera de todo tipo de responsabilidad Diputados penal. que se paran en su curul a calumniar, a injuriar, a denunciar sin ninguna prueba, señor, y no se les puede denunciar. Y no en el ejercicio de sus funciones, porque sus funciones también están delimitadas en la Constitución Nacional, dentro de las facultades de la Asamblea Legislativa. Entonces, se paran a calumniar, se paran a decir, pero no solamente eso. Cosas que no tienen que ver con el uso de la palabra dentro del Parlamento, ni con la fiscalización de las actividades del gobierno, de las entidades del Estado, entonces también están protegidos, blindados, con una coraza que no se permite la investigación. Resulta que la inmunidad parlamentaria ha sido fementida en este caso. La inmunidad parlamentaria ha sido de manera tal desvirtuada que se ha convertido, como bien lo dijo uno de los propios diputados, creo que fue el vocero de la bancada del PRD, que dijo que esa coraza era indispensable, así la definió como una coraza indispensable. Y yo creo que el procurador de la administración tenía razón en su demanda de inconstitucionalidad, porque resulta que ese es un beneficio que también vulnera la Constitución, porque ninguna persona puede disfrutar de fueros y privilegios con respecto al resto de la sociedad. Este es un privilegio que ninguna persona debería tener y todos deberíamos responder ante la justicia como un mecanismo de darle a la sociedad tranquilidad. He oído con dolor cómo uno de los voceros de la Asamblea, menospreciando y denigrando a la población que no goza de esa coraza como la gozan ellos, y bien lo definiste tú, Álvaro, como una diferencia entre los divinos y los humanos, como entre los dioses del Olimpo y los mortales. Ellos son los dioses del Olimpo. Ellos tienen una coraza, nadie los puede tocar, y el resto de los mortales, como somos nosotros, entonces nosotros sí somos. Entonces allí se vulnera la Constitución porque hay un privilegio y un fuero. Dijo este diputado que si le quitaban la prueba idónea, cualquier Juan de los Palotes, y así se refirió a la ciudadanía en general, lo cual considero que es denigrante, porque se refiere como cualquiera persona sin preparación, sin ninguna dignidad, sin ningún respeto, puede acusarlos de cualquier cosa. Ese que les da el voto. Ese que les da el voto, es un Juan de los Palotes. Nosotros, que no gozamos de inmunidad, somos unos Juanes de los Palotes, ellos son los dioses, los inmortales. El mejor estilo de la monarquía. Ajá, y nosotros no lo podemos tocar. También se dijo que cuando se les quitara la prueba idónea, eso castraría, y fue la expresión que se utilizó por el propio padre de la creación de la prueba idónea, el diputado Hernán Delgado, dijo que eso castraría al diputado, y también siento que eso, no sé si los denigra a ellos mismos o denigra a todos nosotros los Juanes de los Palotes, porque según él, los que no tenemos esa coraza de impunidad, que es la prueba idónea, entonces estamos castrados. ¿O es que ellos solamente no están castrados porque sí tienen la coraza de la protección de la prueba idónea y solo por eso no están castrados? Si les quitas la prueba idónea, entonces quedan castrados. Eso es lo que ha dicho el propio diputado Hernán Delgado, y realmente creo que ellos deberían corregir ese lenguaje, porque creo que los deja muy mal y también ofende a la conciencia ciudadana. Álvaro, pueblo panameño, este es un exceso en que ha incurrido la Asamblea en cuanto al blindaje que amerita tener el diputado. El diputado solo debe tener protección con respecto a las opiniones y votos que emita en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué tiene que tener blindaje? Porque usa fraudulentamente el nombre de un particular sin la autorización del particular para sacar un cheque
un cheque mensualmente a su favor y depositarlo en su cuenta. Eso es un robo descarado, eso es un peculado, es un delito contra la administración pública. Pero hay que probarlo idóneamente. ¿Y quién tiene la prueba idónea de eso? Solo la Contraloría. Si el particular ofendido quiere que se haga una investigación porque quiere reivindicar su nombre, no puede hacerlo porque tiene que probar, preconstituir la prueba de que ese hecho ha existido, y esa prueba idónea solo la aporta la Contraloría mediante un auditor. ¿Y no debe ser tarea del investigador y del juzgador conseguir esas pruebas? Es más, lo prohíbe la Constitución. El particular no tiene la facultad de investigar para constituir esa prueba idónea, de manera que es un imposible. Allí tengo que concluir en que difiero ligeramente de Ana Matilde rara vez, pero en esta ocasión sí voy a hacerlo. Y es que ella ha dicho que la inmunidad parlamentaria no tiene que la inmunidad... En el 2004 se eliminó la inmunidad. En el 2004 la inmunidad parlamentaria, y no hay obstáculo para que se investigue. No. Hay un superobstáculo. En la realidad existe desde que se aprobó la ley de la prueba idónea un superobstáculo, porque ellos tienen una impunidad casi que absoluta. Nadie los puede denunciar porque hay que preconstituir la prueba, y para preconstituir la prueba es un imposible para los particulares. Además de que lo que el Contralor ha dicho es verdad, porque sería trasladar las funciones investigativas del Ministerio Público o las facultades decisorias del órgano judicial a los particulares, y eso es un imposible jurídico. Eso sí es un disparate jurídico, para usar la misma frase del honorable diputado Hernán Delgado. Vamos al cambio y regresamos, señor. Avanzamos, se suma a la mesa Juan Diego Vázquez. Señoras y señores, el tema interesante, ¿qué dice usted de todo esto? Aquí estaba revisando unos de los artículos y dice, establece un privilegio único para los diputados. El concepto objetado obliga al creyente o al denunciante a presentar de manera preliminar las evidencias que demuestren la comisión del hecho punible y los elementos de convicción que permitan relacionar al investigado con ese hecho, con lo cual se establece a priori la culpabilidad del mismo antes de que se haya iniciado siquiera la investigación penal correspondiente. Y 3, con la prueba idónea se le está exigiendo a la parte cumplir con un requisito que suple la labor del juzgador. O sea que prácticamente quien denuncia tiene que llevar un video captando al denunciado cometiendo el ilícito prácticamente. Sí, claro. Sí, buenos días a todos. La verdad es que agradezco mucho la oportunidad y honrado de participar con una mesa como esta. El punto sobre estar en el fondo o en la forma a mí me parece clave en esto que planteaba la exdiputada Gómez. ¿Por qué esto es un tema? Esto es un tema porque de manera continuada, no en este periodo, no en el periodo anterior, no en el tras anterior, los diputados no tienen un comportamiento acorde con la altura de las responsabilidades que la ciudadanía les ha dado. A mí me parece que representar a los ciudadanos es una de las labores más sagradas que puede tener alguien. Una cosa es que uno se representa a sí mismo y que uno asuma las responsabilidades sobre uno. Eso uno tendrá sus estándares y lo hará de una manera determinada. Pero otra cosa es cuando uno representa a los ciudadanos. Uno espera, por eso es que el mote ese de padres o madres de la patria no es simple folclore, no, tiene un valor enorme porque el comportamiento de quienes están allí en ese hemiciclo debiera ser a la altura de lo que debe hacer un buen padre de familia para con la nación. Y por eso entonces, lo de honorable diputado también. Usted se encuentra con diputados que han entendido que sus responsabilidades le atañe también una posibilidad de ejercicio de profesiones que la ley no les da, de negocios permanentes, de meterse en cuanta posibilidad de manera directa o indirecta o a través de interpósita personas puedan hacer negocios con el Estado. Los dueños, de ejercer dueños de medios que son diputados que ejercer de contratan árbitros, con la Asamblea. De ejercer de árbitros en las disputas comerciales, y de ahí termine de contar. Entonces, por eso estamos en este tema, porque si tuviésemos legisladores, diputados, como les llamamos ahora, que comprendiesen la importancia, el valor de sus responsabilidades, no tendríamos esta lista interminable de casos pendientes por investigar. Yo reivindico también el valor de la inmunidad parlamentaria. Por la distorsión que se dio con respecto a ese tema, fue que
terminó eliminándose de la Constitución en la reforma del 2004. Pero la inmunidad parlamentaria es un valor fundamental de la democracia. Y de la libertad de expresión. Y es la plena cobertura que debe tener ese diputado para el ejercicio de sus funciones. Como decía Raúl Osa, para poder decir en la asamblea, en un debate, cualquier cosa sin tener el menor temor de que va a ser perseguido por eso. ¿Cualquier cosa? Sí, cualquier cosa. En el debate de un proceso. Con estricto respeto a la verdad, obviamente. En el ejercicio de sus funciones. En el ejercicio en el de sus debate funciones. y en la fiscalización. Sí, e incluso podría ir hasta lo que establece la inmunidad parlamentaria, incluso podría ir hasta estar protegido de decir algo que pudiese ser delito en boca de otro. Pero en el ejercicio del debate, de una ley, en el ejercicio de sus funciones como diputado, como legislador. ¿Qué sucedió? Que a partir de aquella inmunidad que existía antes del 2004, entendieron que tenían cobertura, que si tenían un accidente de tránsito, entonces nadie los podía juzgar. De que si violencia intrafamiliar, de que si faltaban doméstica, al cumplimiento de una obligación bancaria, nadie los podía juzgar. Casos concretos hubo sobre eso. O sea, no, un banco lo está persiguiendo porque usted no paga su deuda. Y acá está, no, yo soy legislador, a mí nadie me puede perseguir. Señores, esta es la distorsión total. Entonces, destruimos una institución como la inmunidad parlamentaria, que es un valor de la democracia, la destruimos completamente. Y eso nos llevó entonces a esta fórmula desastrosa que fue la ley que crea la bendita prueba idónea. La Corte ha definido lo que es una prueba idónea. No hay forma humana de que alguien pueda presentar eso en un caso que podría darse perfectamente. ¿Cuál es un caso, digamos, lamentablemente común en nuestra realidad actual? No hablo de Panamá, Colombia, Ecuador, cualquier país de esto. Que un diputado cobre o se beneficie por promover una ley y por votar a favor de una ley. Cosa que ha pasado en otros países y que ha pasado aquí. Eso es absolutamente imposible de conseguir una prueba idónea sobre eso. ¿Quién va a grabar? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a emitir una factura? Yo le voy a cobrar tanto por votar a favor de tal ley. No hay forma de encontrar una prueba idónea. Entonces, la ley tal cual y como está ahora es perniciosa. Es perniciosa porque no permite otro valor fundamental de la democracia, que es que los ciudadanos podamos fiscalizar el desempeño de los diputados. Ellos son fiscalizadores, pero los ciudadanos somos fiscalizadores de su trabajo. Ese servicio público está sometido absolutamente a la fiscalización de los ciudadanos. Y si un ciudadano tiene conocimiento de un hecho, debe ponerlo en conocimiento de las autoridades. El otro elemento, así sea un diputado, el otro elemento es entonces la fórmula esta, que ya de esto se ha hablado tanto que pareciese como llover sobre mojado, de que la Asamblea juzga a los magistrados de la Corte y los magistrados de la Corte juzgan a los diputados de la Asamblea. Y eso genera ese círculo vicioso en el que entonces yo no te investigo a ti, tú no me investigas a mí, o te investigo, pero el proceso de investigación es también un proceso de impunidad. Mencionabas hace un momento los casos que se habían dado. Caso reciente en el periodo pasado del diputado de Colón, el señor Lazarus, que tuvo un proceso que llegó a la Corte. El proceso, cuando se haga una auditoría de ese proceso, el proceso permitió que al final no hubiese una sentencia como debió haber sido y hubiese sido un caso emblemático. A mí me parece que eso hubiera generado un antes y un después si el diputado hubiese sido condenado por un hecho que evidentemente se dio. Al final el proceso permitió, y la nueva ley también, un acuerdo entre las partes y bueno, no hubo una sentencia. El otro es la dejación, y esto, bueno, al no estar en ejercicio no me preocupa tanto decirlo, pero la dejación de la Corte Suprema de Justicia de cumplir con su rol. La salvaguarda de la constitucionalidad es probablemente la más valiosa de las funciones que tiene la Corte Suprema de Justicia, porque esa es la que nos da la certeza de que vivimos en un Estado de Derecho. Entonces, hay pendiente una decisión de inconstitucionalidad sobre el tema de si esto es o no un privilegio, de si esto o no afrenta la presunción de inocencia. ¿Qué hubiese salvado este tema? No estaríamos sentados aquí, probablemente. Ya el procurador de la administración incluso se pronunció. Pero como otros tantos temas, la Corte lo deja en el
sueño de los justos, interminable, y provocan entonces que situaciones como estas se vayan agravando y deteriorando cada vez más. En mi opinión, los diputados se hacen flaco favor de mantener una situación como esta. Le harían, todos dicen, y me parece muy bien, y sobre todo iniciando una asamblea. Yo creo que el inicio de una asamblea es el mejor momento, porque la legitimidad está en lo más alto de todos. Yo no puedo cuestionar a ningún diputado que esté sentado hoy en día en esas curules. Llegó allí por el voto popular. Tiene un mandato. O por el sistema. Por el sistema, pero ese es el sistema que endosamos todos. El día que vamos a votar lo endosamos. Si no, parémonos y digamos, no estamos de acuerdo con ese sistema. Pero ese es el sistema que endosamos. Que creemos que debe ser cambiado, sí, y eso no nos quita el derecho de poder decirlo tantas veces como queramos. Pero están sentados ahí por el voto popular. Entonces, todos dicen, queremos limpiar la imagen de la institución, queremos salvaguardar a la Asamblea. Lo que se ha hecho antes ha sido una gran injusticia. Esta es una oportunidad de oro de salvaguardar de verdad la imagen de la institución, reivindicando lo que debe ser la inmunidad parlamentaria, que es la protección que debe tener el diputado en el ejercicio de sus funciones. Si mañana un diputado agarra su vehículo y se va a hacer una investigación a propósito de una ley que se está discutiendo, y una autoridad con poder quiere limitar el ejercicio de su investigación, de su fiscalización, ese diputado debe estar salvaguardado y no poder ser detenido. ¿No es cierto? Pero eso es lo que debe ser la inmunidad parlamentaria, no a donde hemos llegado. Licenciado Ruy Lobo. Bueno, buenos días, Álvaro, al distinguido panel y por supuesto a los televidentes este domingo. Yo insisto que nosotros los abogados es muy normal y es muy natural que abordemos un tema como este que está incorporado en nuestras normas jurídicas desde la óptica de la estricta legalidad. Pero sigo pensando que es un asunto político, eminentemente político. Fijémonos en algo, posterior a las modificaciones constitucionales de 2004 y al espacio que se generó a la llegada del Código Procesal Penal del 2008, pasaron 4 años allí. Ahora que no recuerdo, en el libro tercero del Código Judicial estaban los procesos especiales y todo aquello. Pero ahí se generó un espacio interesante, porque los comisionados designados para la discusión del Código de Procedimiento Penal o el sistema acusatorio, por supuesto que desde mi punto de vista hicieron una labor importante en la transformación de nuestro sistema procesal. Pero cuando llegó el momento de la discusión de los procesos especiales en el Código de Procedimiento Penal, por supuesto que la Asamblea de entonces monopolizó la discusión de cómo se iba a estructurar o cómo iba a quedar los procesos especiales allí. La comisión no tuvo mayor posibilidad de generar aportes a propósito de los procesos especiales que hoy tenemos en el sistema acusatorio. Y por eso que sigo sosteniendo que esto es un tema eminentemente político. La pregunta es, ¿qué justifica políticamente que hoy nosotros mantengamos los procesos especiales? Porque la prueba idónea está incorporada entre los procesos especiales. Dice la clase política de este país que es un parachoque para evitar persecuciones políticas cuando el líder, el diputado en este caso, está en oposición. Es una discusión y un planteamiento eminentemente atendible. Puede ocurrir, pero genera intrínsecamente una desconfianza en el aparato judicial. Nos están diciendo tácitamente que ellos mismos no tienen confianza en el aparato judicial, porque van a estar susceptibles de denuncias espurias o presionadas por algunos intereses. Eso es lo que intrínsecamente nos están diciendo. ¿Por qué sigo diciendo que esto es un asunto de orden político y no jurídico? Porque es que si es un tema de interpretación de lo que significa o no la prueba idónea, es un tema de aplicación de la norma ¿de quién? De el actor en ese momento, Corte Suprema de Justicia o Asamblea Nacional, dependiendo de quién sea el caso. ¿Son independientes estos magistrados para en ese momento determinar cuáles son los parámetros
qué factores reales de poder se determinan en la admisión o no de una denuncia o una querella. ¿Qué factores son? ¿Son acaso los factores jurídicos, de interpretación, fácticos, o son los factores reales de poderes que dicen, no investigas a ese diputado porque él es de nosotros? O viceversa en la Asamblea Nacional. Lo que ocurre y está ocurriendo es que a la ciudadanía nos han anulado cualquier posibilidad de discutir políticamente la existencia o no de los procesos especiales. Esa discusión la sigue monopolizando la Asamblea Nacional. Son ellos los que nos dicen a nosotros si la van a eliminar o no o la van a eliminar. Otro tema. ¿Qué están haciendo los partidos políticos respecto a su membresía y el aval de las personas que participan en los procesos internos y que a futuro potencialmente serán nuestros diputados y nuestros líderes políticos? ¿Ahí hay algún tipo de escarceo, hay algún tipo de regulación, de crítica? ¿A quién estamos presentándole a la ciudadanía? Sigue siendo un asunto eminentemente político. Y hoy, de verdad que lo digo sin ambaje, me es indiferente la existencia o no de la prueba idónea. Sí, favorezco la discusión, la eliminación, porque eso quizás generaría alguna posibilidad. Pero la cuestión política de responsabilidad, de que en este país no ocurra nada cuando hay un diputado o un magistrado sometido a una posibilidad de un proceso, sigue siendo un asunto de determinación política, eminentemente. Y esto lo que hace es que la comunidad se confunda un poco hacia dónde mirar y hacia dónde presionar. Para mí la discusión directa es, ¿eliminamos o no los procesos especiales? ¿Son necesarios o no los procesos especiales en nuestra política del siglo XXI? ¿Son necesarias o no? ¿Qué rol están o han ejercido los actores específicos, llámese Poder Judicial, cuando en el Pleno, al momento de la admisión, interpretan, generan aplicaciones de la norma restrictivas para admitir o no un tipo de proceso dependiendo de quién es el sumariado en este caso? Insisto, yo sí favorezco la posibilidad de que se puedan eliminar estas vallas, estas paredes que no han permitido efectivamente la fluidez por lo menos de una investigación, pero insisto y sigo insistiendo, sigue siendo un tema de independencia, un tema de decisión política, de voluntad política hacia dónde queremos ir. A su juicio, ¿raya o no con el artículo constitucional que habla de fueros y privilegios? Por supuesto, por supuesto, porque entonces, si en el artículo 19 me dicen a mí que no hay fueros ni privilegios, esto es un fuero, esto es un privilegio. Hay un sector de la población sometida al proceso ordinario. Pero insisto, Álvaro. ¿Y la Corte tiene esto ahí? Sí, pero de interpretación jurídica. Pero ¿qué canales tiene la población? ¿Qué espacios de articulación, de debate político y real para verdaderamente generar una discusión al país sobre la necesidad, la vigencia o no de los llamados procesos especiales? Es decir, ¿por qué los diputados, por qué los magistrados necesitan un proceso especial para ser juzgado, distinto al resto? Usted pudiese, dentro del proceso ordinario, establecer algún tipo de parámetros especiales, pero sometido al proceso ordinario, no a los llamados procesos especiales. Entonces, es que el diputado, es que el líder debe gozar de nuestra confianza. Se sometió al tamiz de los criterios políticos de una elección. Entonces, esa circunstancia y ese contexto nos debe permitir a nosotros generar una discusión de este tipo. Insisto, no eliminando la prueba idónea desde mi humilde punto de vista, vamos a poder resolver un tema de impunidad, un tema de juega vivo, un tema de deficiencia respecto a quienes llegan a los altos espacios de poder en nuestra república. No, definitivamente que no hay ninguna posibilidad desde mi óptica jurídica para que eso pueda variar. Voy a hacer un alto, cumplimos compromisos comerciales y regreso con Juan Diego Vázquez, que es el promotor de esta iniciativa y que yo estoy seguro que cuando la presentó él sabía perfectamente que allá dentro de esa asamblea iba a ser muy difícil avanzar con algo como esto. Pero vamos a ver qué lo motivó. Regresamos.
Bien, seguimos adelante. Juan Diego Vázquez, cuénteme. Buenos días, Álvaro, y a los que nos acompañan, a todos los que nos ven desde sus canales, nos dejan entrar a sus casas. Hoy día domingo, yo estoy contento con la oportunidad que me brindas para poder compartir un poco, ¿no? Como tú dices, la motivación y explicar también un poco más el fondo real de este anteproyecto de ley presentado por mí hace unos días. Y como tú mencionas, en primer lugar es rescatar, aunque no es el tema del debate actual, que no solamente incluye la eliminación de la prueba idónea, sino algunas otras disposiciones que lo que buscan en general es generar o crear un ambiente, uno, de la discusión. Y yo lo dejo claro, como diputado y como ciudadano, y siempre he sido igual, y yo creo que soy un hombre que en ese sentido se ha mantenido coherente. Yo lo que quiero, aunque persigo que lo que yo propuse se logre, porque si no, no lo hubiese presentado, lo primero que yo percibo es que la sociedad, que está de alguna manera aquí representada por diferentes actores, y que allá afuera lo están hablando, y eso es positivo, y que la Asamblea, como el ente entonces institucionalizado del debate político nacional, tenga estas discusiones. Porque lo que yo no puedo permitir, y lo que no entiendo desde antes de yo ser diputado, es cómo, frente a la realidad política de la situación de la justicia en Panamá, y en general la paz social que genera la justicia, nadie o pocas personas han tenido la tarea, o tal vez la osada tarea, de presentar anteproyectos o proyectos de esta índole para poder llegar a una solución. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, yo no creo que esta sea, como lo han dicho varios, la solución perfecta o ideal para el problema de la corrupción. Sin embargo, el primer logro que yo busco, o lo primero que yo busco crear, es el debate, en el que encontremos cuál es la verdadera solución a esto. Y por eso es que el propio proyecto no tiene solamente una línea de ataque, por ponerle un ejemplo, sino varias, en la que buscamos es llegar a la verdad. Lo que yo persigo como diputado es llegar a la verdad. Y yo creo que hay dos cosas que están en este proyecto de ley que impiden, a mi juicio, llegar a la verdad. El tema de la prescripción, que es un tema que hemos discutido ampliamente en este y otros programas, y el tema de la prueba idónea para los casos específicos en los que aplica. ¿Cuál fue mi motivación, Álvaro? Y es que aquí lo han señalado bien los que tienen basta más experiencia que yo en diferentes temas, y es el tema que los diputados usualmente no enfrentan investigaciones. Y aquí quiero ser muy claro en algo, y se lo he dicho a mis colegas, que como te imaginarás, hay algunos que lo ven con los ojos del debate, que es positivo, y hay otros que lo tachan, como ustedes han mencionado en algunos casos, automáticamente para ni siquiera pensar en ese debate. Y es que hay que ser honesto. Los diputados no estamos, yo formo parte ahora de ese órgano, orgullosamente, no estamos siendo objeto de investigaciones. Por ende, estamos como actores, junto a la Corte, que es el responsable en parte, estamos privando al ciudadano de un derecho elemental a conocer la verdad detrás de los hechos. ¿Y a qué me refiero? Para no entrar en cosas, en particularidades. Hay muchos casos, las partidas, las planillas, el tema del PAN, el tema del FIS, el tema del FES, cada uno en diferentes momentos de la historia, algunos hace mucho tiempo, algunos muy recientes y hasta posiblemente aún dando vueltas en el sistema y aún ocurriendo. Y nadie o muy pocas personas han sido investigadas. Todas, el caso del exdiputado del Parlacén, Rubén de León, al salir de la Asamblea. Y los otros pocos casos son de diputados, o como mencionaron el caso del exdiputado Lazarus, en un evidente caso, o dos, en casos que venían ya preparados o trabajados con antelación por la justicia ordinaria del Ministerio Público, y por ende esa prueba idónea o alguna clase de material probatorio o elemento de convicción ya venía aportado, pero por quien tiene que conseguirlo. La DJ o el Ministerio Público o la mancuerna entre ambas instituciones, como funciona para cualquier persona. Eso con el diputado no está ocurriendo. Y la pregunta que yo me hago, y lo que yo le digo con mucho respeto a los compañeros y al país en general, no puede ser. Lo que no puede ser es que estamos claros de que alguien, Álvaro, yo no me atrevo a apuntar de manera tajante o directa a quién, pero alguien nos está robando. Indistintamente de partido político, de edad, de persona y de sexo, nos están robando. Y lo que yo, que soy diputado, imagínate el ciudadano común cómo se sentirá. A ese Juan de los Palotes al que yo respeto muchísimo, porque como usted bien señaló, nos dio la oportunidad y merece el respeto máximo. ¿Cómo se siente esa persona que no sabe quién le está robando? Y que ha sido llevada a una situación que usted muy bien mencionó, decana, en el que estamos atrapados en dos cosas. Y usted lo señaló muy bien. ¿Qué busca este proyecto, Álvaro? Acabar con dos cosas.
Uno, la desmoralización continua y escalante que como sociedad estamos viviendo. Porque yo, reitero, como abogado, como ciudadano, como diputado ahora, es desmoralizante ver caso tras caso de corrupción desde hace años y no ver personas ni siquiera investigadas por estos hechos que me permitan a mí, de manera extrajudicial, por lo menos en mi casa, sentado con un café, pensar, él me robó, él no me robó, él es responsable, él no es responsable. Mucho menos nos ha permitido llegar a una sentencia judicial en firme en que diga con certeza, esta persona es la responsable. Pero nadie puede decir que no nos están robando. Entonces tenemos un problema de raíz. Y es que esa impunidad que es cierta, que es real, tiene que acabar. Y entonces los proyectos de ley que yo estoy tratando de llevar a la Asamblea están encaminados a acabar con ello. Yo comparto la opinión de los que me han antecedido en cuanto a que tal vez el debate responde a otros matices. Sin embargo, estoy totalmente complacido con esas opiniones porque vayamos a ese debate y encontremos la solución. Lo que sí es importante entender, y usted lo ha señalado muy bien, es el tema de que el problema aquí es cómo se ha demonizado por una mala utilización algo que es un principio universal, como usted lo señaló, del derecho parlamentario, y es la inmunidad parlamentaria. Porque sin esa inmunidad parlamentaria, el parlamentario está expuesto a sí ser víctima de ataques políticos. Pero allí, y estoy muy de acuerdo con el licenciado Ruilova, nosotros, Álvaro, somos diputados, los que estamos en esa asamblea, y los que estamos hablando de la prueba idónea. Somos los responsables, de una manera u otra, de enderezar el país. Como yo, porque estoy de acuerdo con usted, le estoy diciendo tácitamente al ciudadano, esa justicia no funciona. Y no me importa. ¿Y por qué puedo decir, en efecto, no me importa? Porque no hay, a este momento, otro proyecto de ley que no sea este, y la diputada no me dejará mentir, salvo algunos que haya sido presentados por ella misma, que pocos tuvieron fruto tristemente, y otros muy pocos de otros periodos. ¿Cuántas veces los diputados de la Asamblea, ahora yo incluido, hemos debatido el tema justicia, con la profundidad y complejidad que eso tiene? Pero entonces somos irresponsables, y ahí tengo que decirlo con todo el respeto a los compañeros, porque reconocemos el problema, queremos no ser víctima de esa situación que es real, pero no nos importa que el ciudadano común o el operador de la justicia, es decir, los abogados todos, sí sean víctimas día tras día de un sistema que claramente no está funcionando y que está promoviendo las coimas a los jueces, las coimas a los fiscales, las malas conductas de los propios operadores o auxiliares que somos los abogados, entre muchas otras cosas. Entonces el tema aquí es de prueba idónea o de sinvergüenzura, porque le hago la pregunta, más prueba idónea que la que llevó el contralor Federico Humbert en contra de más de una veintena de diputados y no ha pasado absolutamente nada y no ha pasado a tal nivel que muchos ya no son diputados y eso tampoco pasa nada. Entonces por eso me pregunto, ¿es un tema de sinvergüenzura o de prueba idónea? Pero aquí está muy bien señalado y lo planteaba el licenciado Ruilova. En primer lugar, tiene que ver con ambas cosas, porque yo estoy de acuerdo con los que aquí ya lo hemos discutido antes. Ninguna ley, ni la Constitución como ley suprema, va a hacer que la sociedad o las personas seamos mejores automáticamente. Entonces, claro que hay un problema aquí de personas también, que están utilizando los escapes. Que se protegen unos por con supuesto, otros. utilizan los escapes o algunos subterfugios legales para evitar la justicia. Pero si hoy, y lo digo con toda responsabilidad, sin entrometerme en ese órgano, si hoy los magistrados quisieran, y la magistrada, quisieran hacer justicia, habría justicia. En ese y en otros casos ordinarios y, como le llaman, de alto perfil. Mire el caso de Rubén de León, que se mencionó aquí, una audiencia para imputarlo. Ah, no, espera, yo ahora soy diputado del Parlacén. Entonces allí nos damos Y cuenta... ni siquiera ha tomado posesión en el Parlacén todavía. Todavía el cupo de él está lleno por otro diputado. Van a esperar que tome posesión. Entonces allí nos Van a damos esperar que tome cuenta, posesión. allí nos damos cuenta que el espacio legal, disculpe decana, Entonces, tenemos que el 40 espacio legal diputados del nos está Parlacén, no 20. nos está permitiendo no operar para la justicia. Y allí termino yo, para dar el espacio a otro. Y esa es mi opinión. Como yo soy el último que salió de la facultad, fui yo. Y recuerdo perfectamente bien. No, ella regresó. Bueno, sí. Lo que me enseñaron, ya es lo que por lo menos yo llevo conmigo. Y me dijeron a mí que entre el derecho y la justicia, escoge la justicia. Y yo creo que eso no lo estamos haciendo.
Los magistrados no lo están haciendo. Los diputados que trabajamos para el derecho, para la ley, no lo estamos haciendo. Y es allí la reflexión final. Ana Matilde Gómez. Sí, bueno, yo creo que todo lo que hemos debatido en este primer bloque nos permite volver al punto en el que siempre caemos. La crisis que vive el país es el colapso del sistema político. Esto no es un tema solamente normativo, porque si nos vamos a empantanar, le va a pasar a Juan Diego lo mismo que a todos los que intentamos en la Asamblea debatir leyes contra la corrupción, que la corrupción tiene un antes, un durante y un después, y la idea es, bueno, hacer prevención con bloques que blinden la administración pública, como contrataciones públicas, por ejemplo, el durante, que puede hacer la fiscalización, tanto de fortalecer a la Contraloría como a cualquier ente de control y de fiscalización, y el después, que tiene que ver con todos esos proyectos de ley que guardan relación con penas o con la persecución o la investigación, la acción penal. Y se presentan y no tienen mayor resultado, salvo uno que logré, que fue el de restablecer los tiempos de prescripción en su momento, porque en el periodo que presidía el diputado Chello Gálvez, se habían logrado bajar todos los tiempos que habíamos logrado en la reforma integral del 2008. Claro. Es que aquí hubo todo el engranaje del sistema público y privado, porque entró el colegio de abogados, se movió para entender que las mayores injusticias que se estaban cometiendo en el país venían de la mano del sistema penal, del sistema de administración de justicia, claro, particularmente de dos. Del sistema de policía, del sistema administrativo de policía, y llegamos a la conclusión de la que había transitar a la justicia de paz y el sistema de persecución criminal. Y por eso ambas reformas, que además entrábamos tarde, porque todos los países de Iberoamérica ya estaban en el sistema adversarial. Esos que muchos combaten, que es sistema penal acusatorio, pero que en realidad el problema no es el sistema. ¿Qué tiene falla? Sí. Han quedado evidentes con los casos que han transitado en este tiempo y que ahora, después de 10 años, nos permite establecer una serie de correctivos, pero no volver a lo que teníamos. ¿Cuál es el riesgo que yo veo de solamente quedarnos en el debate de la propuesta? Que vamos a quedar empantanados y te van a dar la vuelta en esa asamblea, ¿verdad? Para quedar nuevamente en... La propuesta suya dice, diputado, que es los elementos, el numeral 4, sí, ¿verdad? En vez de eliminar el artículo, vamos para el numeral 4. Y modifica el numeral 4 diciendo los elementos de prueba que se ofrezcan. Primer riesgo del debate. En el sistema adversarial no podemos hablar de prueba en esa etapa. Entonces estamos permitiéndole a los diputados volver a decir que ellos necesitan que haya una prueba contra ellos. No, si a ningún ciudadano se le pide eso. El Ministerio Público arranca una investigación y arranca con elementos indiciarios, de convicción, algún indicio, algo que sugiera. ¿Y cuántos ciudadanos no son expuestos a querellas temerarias, extorsivas, y no son funcionarios, ¿verdad? Y solamente porque en un caso de negocio, la otra parte, que es la estafadora de verdad, siente que quiere sacar un lucro, denuncia a familias honorables, personas honorables que uno sabe que no son delincuentes y los tienen querellados nada más para que se entable el pleito en el sistema para entonces sentarse a negociar. Esta práctica es viejísima en este país donde la justicia está pero tan pisoteada. Entonces hay que tener cuidado de no quedar nosotros debatiendo sobre esta forma cuando el fondo que debemos debatir a propósito de las reformas constitucionales es si vamos de una vez por todas o no a darle rango constitucional a esa igualdad que tenemos todos los ciudadanos, que ningún ciudadano común está protegido de que un maleante venga y te denuncie extorsivamente. Trata de doblarte la rodilla y sentarte a negociar porque te denuncia tu hija, tu esposo, tus hijos, te inventa cosas y simplemente porque tú estás en un mundo de negocios que no se escapa de esta corrupción que ha permeado todo el sistema. Entonces, ese es el único temor que me da, que yo felicito y celebro que el debate se mantenga vigente, porque el debate hay que hacerlo, pero este debate hay que trasladarlo a la reforma constitucional. Porque ¿qué puede pasar? Que las personas, uno comúnmente interprete, como hizo hace un ratito el periodista Álvaro, que decía, eso viola el artículo 19. Bueno, pero si tú te pones exegético y te pones fino y empiezas a legislar como corresponde, tú te vas a dar cuenta que la semántica de la norma dice no habrá fueros o privilegios ni discriminación y no hay una coma, punto ni punto y coma y dice por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Entonces aquí tendríamos que meter cargos públicos. Pero disculpe, pero ahí hay una O ahí después de discriminación.
Bueno, que nos libera, ¿no? Claro. No, pero el punto es entramos que en eso. entramos en lo mismo. Claro, se van obviamente. a poner detalles y van a decir, bueno, esto no es inconstitucional. Claro. Porque si el constituyente hubiera querido nivelar a los funcionarios públicos, hubiera puesto, no habría privilegios Así por es, cargos públicos. así es. Porque si se fue al detalle de todos estos elementos, hubiera incluido allí los cargos públicos. Quiere decir que el constituyente sí quería preservar a esos que están dando un servicio a la patria, bla, 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 bla. Y se van por todo ese discurso y vamos a quedar en nada. Y la idea es que el Ministerio Público no debe tener ningún tipo de cortapisa, pero para eso también necesitamos un Ministerio Público sin selectividad, con transparencia, con objetividad, con profesionalismo, dotado de las herramientas, con presupuesto, todo lo que usted entiende que se necesita en un sistema democrático, que un Ministerio Público independiente pueda tener toda la libertad de recabar todos esos elementos de convicción para decir en un momento dado, imputo o no imputo, acuso o no acuso. Aquí no hay ninguna imputación que hacer porque yo no encontré absolutamente nada. O voy a proceder a imputar, que es otra cosa que habría que verificar en la norma, que no choque con el sistema adversarial, porque lo que está planteando no se ajusta a lo que tenemos hoy día. Entonces, ese es el gran debate que hay que hacer aquí. E insisto, esto nos trae nuevamente a convencernos de que el colapso del sistema es del sistema político. El diseño que tenemos en la Constitución se agotó. Por eso tenemos que estar buscando cómo remediar las cosas en el sistema procesal, en el sistema penal, en la ley tributaria, por aquí en el tema del asistencialismo o no, de las ayudas que hacemos o no para golpear a la pobreza, que es multidimensional, etcétera, etcétera. O sea, estamos tratando de tapar por todos lados porque este modelo que se diseñó aquí es para el siglo pasado. Y el país en el que estamos viviendo hoy demanda realmente el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la participación ciudadana, pero con mecanismos constitucionales de participación, no tratando de tirar mano del convencionalismo y el control de la convencionalidad para poder decir, bueno, es que Panamá es miembro de la Carta Democrática y ahí dice que los ciudadanos pueden participar. Oye, yo no me tengo que ir a la Carta Democrática, yo tengo una constitución, yo quiero que me lo digan aquí, que yo no necesito estar en ningún cargo público para impactar políticas públicas, que yo quiero poder opinar y no me digan que yo quiero cogobernar, ¿no? Y lo puedo decir con esa experiencia de haber ido también a un cargo de elección. Pero si yo como ciudadano decido no participar de la cosa pública como servidor público, debo poder también tener una voz que se escuche, se respete y que tenga un espacio donde yo pueda impactar políticas Entonces, públicas. esa reforma constitucional no resuelve nada de esto. Bueno, es que la Ese es un reforma no debate. puede ser cosmética, la reforma tiene Eso que es ser debate. profunda. Eso es como ponerle sellaloto a un techo. Ni Eso lo siquiera. venimos diciendo hace rato, No ¿no? llega a Exacto. sellarlo No, todo. para nada, en absoluto. Cuando que tenemos que cambiar es el techo. El debate me parece que se plantea bien interesante porque el tema casualmente es ese, es cuál es el fondo y bien se trae. La reforma constitucional probablemente tampoco resuelve este tema, porque al final del día, y yo lo planteaba en días pasados en un debate que hubo en el CONEP, hablamos de institucionalidad, pero probablemente debemos estar un paso antes, que es, y sacamos la educación, porque si llegamos al fondo llegamos a la educación, y es el desconocimiento de las instituciones. Los ciudadanos elegimos diputados y no sabemos en el fondo, en realidad, lo estamos para mandando? qué los estamos eligiendo. Les damos un mandato. A ver, el mandante es el ciudadano, él es el mandatario, él es el que va a cumplir El mandato. mi mandato, el mandato que le da el ciudadano, ¿no es verdad? El ciudadano ni siquiera tiene entendimiento de eso. Entonces, el ciudadano no entiende a quien está eligiendo. El que está siendo elegido y se postula para un cargo de educación, no su caso, No por sabe ni a supuesto, qué va. diputado, exacto, no tiene No, ni él sí idea. sabe a lo que va. Él No, sabe. No Ah, tienen no, ni bueno. idea de cuáles son sus funciones, de cuáles Muchos son sus saben, tienen clarito responsabilidades, a qué van. de cuáles son sus derechos. Sus derechos sí lo conocen muy bien, ¿no? Entonces, hay un problema de institucionalidad profunda en la comprensión de las instituciones. Por eso yo digo, es grave que la Corte Suprema deje que la mora judicial se dé en proceso de constitucionalidad. Eso es gravísimo, porque ese es el Estado de Derecho mismo. Este tema estaría resuelto, así como lo hizo rápido para pronunciarse sobre qué era la prueba sumaria, la prueba idónea, y hay un fallo de la Corte que dice qué es lo que es la prueba idónea, donde crea esta definición de la prueba idónea que hace Tan imposible, indefinida. hace imposible que se pueda constituir semejante cosa, y que es la manera más fácil de desechar un proceso. No, esto no alcanza a los rigores de prueba idónea, por lo tanto lo desecho. Déjeme un cambio y Y regreso no se con usted. pronuncia
con esa idea. Vamos al cambio y regreso con su idea. Bien, avanzamos, señoras y señores. Debate abierto dominical. Continúa con la idea, don Eduardo. En el que no se pronuncia, en el que la Corte Suprema no se pronuncia. Entonces, al no pronunciarse, nos deja en este estado de indefensión, inseguridad jurídica, en el que no sabemos al final del día cuál es el alcance exacto de la norma. Y eso ocurre también para la Asamblea. Yo no puedo comprender, y ahí muy bien por el planteamiento de las reformas al reglamento interno de la Asamblea, yo no puedo entender cómo la Asamblea no inició. Entiendo el tema de las ratificaciones, que eso tiene pues una importancia para el funcionamiento del Estado. Pero no puedo entender cómo no inició con la discusión de las reformas al reglamento interno. Era lo que de verdad hubiera lavado la cara. En el año 90, creo que el legislador Osa estaba ahí, por supuesto que sí. ¿Cuál fue el primer trabajo que hizo la Asamblea bajo la presidencia de Carlos Arellano Lenox? La reforma a fondo del reglamento interno de la Asamblea. Eso es el alma de la Asamblea. ¿Cómo va a ejercer sus funciones? Y hubiesen mandado un mensaje alto y claro de que las cosas iban a cambiar, pero han hecho todo lo contrario. Pero por supuesto, entonces ya estamos discutiendo asociaciones público-privadas, reformas constitucionales, hacer elecciones para suplentes, hacer nuevas elecciones, y ni siquiera hay una comprensión clara de lo que es el alma de esa institución. Y a mí me parece también, porque hemos hablado del judicial, hemos hablado del legislativo, a mí me parece también que el Ejecutivo tiene un rol de docencia importante. Es clave por la legitimidad que adquiere un gobierno entrante que le plantea al país los temas fundamentales. O sea, yo creo que la asociación público-privada es un tema importante, creo que el Ministerio de Cultura, por supuesto que es un tema importante, pero contrataciones hay públicas temas importantes de institucionalidad que son clave, que si no los debatimos como sociedad, y no son temas de la noche a la mañana, son temas que van a requerir un debate profundo. Si no los ponemos sobre la mesa, se nos va a ir entre las manos, y a la vuelta de la esquina ya estamos en proceso de nuevo, y los que quieren empezar a pensar cómo se van a reelegir, y los que ya no están quieren ver cómo regresan, y nos volvemos a enmarañar y perdimos una oportunidad. Y en enero vienen las reformas electorales, viene la mesa de reforma, hay que debatir el tercer. Raúl. Yo creo que tenemos que animar a Juan Diego Vázquez. Él tiene ánimo. Me he preocupado porque él ha dicho que ha presentado el proyecto con el ánimo de propiciar el debate únicamente. Yo creo que debes creerte en verdad que ese proyecto representa a la parte más consciente de la población panameña. La sociedad necesita urgentemente recuperar la confianza en sus instituciones y en los órganos del Estado. Y una de las formas de recuperar la confianza, la parte sagrada, es creer que quienes nos representan actúan realmente en el mejor interés de nosotros, de la población, de la ciudadanía, de las instituciones, del país, y no como hasta este momento pensamos que están actuando en representación de sus únicos intereses, de sus únicos beneficios. Tenemos que tratar de lograr efectivamente luchar por ese proyecto más allá de presentarlo como una iniciativa para promover el debate a ver qué resulta. Hay que creer en eso. Álvaro preguntó si la inmunidad parlamentaria era un privilegio o era una sinvergüenzura. Y yo me quedé abstracto en ese momento y me decía a mí mismo acá en mi silencio preguntando, ¿sinvergüenzura de quién? ¿Sinvergüenzura de los diputados? Que saben que la población rechaza ese privilegio y no les importa absolutamente nada con ese rechazo, o es sinvergüenzura de los que tienen que administrar justicia sobre los diputados, que tienen una excusa en la prueba idónea para no entrar en la materia de la evaluación y de la discusión. Dice el magistrado, hombre, como no vino la prueba idónea, no puedo entrar en la investigación y de esa manera no me peleo con quien tiene que investigarme a mí. Entonces, ¿de quién es la sinvergüenza? Ah, pero puede ser sinvergüenzura. Es mixta. De usted mismo, ciudadano, que como sabe que están robando, pero en algo le salpica, entonces vuelve a votar por esas mismas personas y resulta que
tenemos todos que cambiar en alguna medida. Yo creo que un diputado consciente, Juan Diego, entiende como un suicidio mantener la prueba idónea. No como un blindaje, no como un salvavidas, no como algo que le permite robar y seguir en el puesto. No como algo que le permite actuar en contra del interés de la ciudadanía y seguir siendo premiado por esa situación. Un diputado consciente que representa sagradamente a su electorado y al país, actúa devolviéndole la confianza a esa ciudadanía, respetando a esa ciudadanía, actúa en concordancia con ese deseo que saben que los panameños tenemos de que se corrija la deficiente institucionalidad que existe. Y evita los parapetos y los inventos para escabullirse, para esconderse, para protegerse, para ponerse esas corazas de manera que puedan seguir robando sin que nadie les pueda investigar siquiera sobre el particular. Quitar la prueba idónea es una necesidad urgente en este país para que se devuelva la confianza en las instituciones públicas. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda eso? Porque tiene que ser a través de una presión ciudadana que se logre ese objetivo. Gracias a Dios existen medios de comunicación como este programa y como algunos otros que dan esta oportunidad de hacer ese debate y de tratar de llegar a la ciudadanía con este tipo de comentarios que lo pueden hacer despertar, que es el interés que debemos tener nosotros. Hacerle entender a la ciudadanía que él tiene que exigir que las cosas se hagan correctamente y que tiene el poder para hacerlo, que no se deje manipular de esa manera absurda en que lo están desestimando, lo están subestimando. En tu cara, ciudadano, en tu cara, los diputados te están llamando Juan de los Palotes, tú eres un cualquiera, tú el que los nombras, eres un Juan de los Palotes que podría denunciarlos y ponerlos en riesgo de saberse la verdad sobre las porquerías que están haciendo, entonces ellos no quieren eso y por eso se blindan para que tú, Juan de los Palotes, no lo puedas hacer. Te ofenden de esa manera, incluso piensan que como tú no tienes inmunidad, entonces tú estás castrado para poder defenderte. La conciencia crítica de gran parte de este pueblo ha quedado tras el Twitter, tras el Facebook y tras el Instagram. Y en alguna forma, no sé por qué raro fenómeno sociológico se ha adormecido la conciencia en nuestro país. Principalmente de la juventud, que otrora era la mecha con la que se encendían las grandes inconformidades de la sociedad y que contagiaban al resto de la población, y gracias a eso hemos tenido enormes avances en la sociedad panameña, como por ejemplo la recuperación de las tierras del Canal de Panamá y otros grandes avances que hemos tenido. Pero ahora la juventud está adormecida, está letargada, está distraída y en algunos casos se limita a la comunicación en el Twitter, en este tipo de cosas que son en alguna forma intrascendentes, pero por lo menos eso hay que hacerlo y seguirlo fomentando. Pero no solamente la juventud, la ciudadanía en general, tenemos unos niveles de inconsciencia y de indiferencia que pareciéramos estar hasta conformes y sabemos que no nos representan adecuadamente y decimos, yo estoy muy ocupado, yo le voy a dejar eso a los que quieran meterse en ese problema. Esa indiferencia mata a la sociedad, esa indiferencia enferma a la sociedad y nos está conduciendo por un sendero bien tortuoso hacia unos abismos de los cuales Panamá puede quedar comprometido profundamente. Necesitamos una reacción popular y usted, ciudadano, tiene esa responsabilidad. Exija, no deje que la sinvergüenzura que está afectando a las instituciones del Estado sea trasladable a la misma ciudadanía, a usted. No deje que lo llamen Juan de los Palotes. Siéntase ofendido, siéntase con dignidad, hágase respetar, critique a esos diputados que le llaman a usted un cualquiera, a pesar de que es usted el que los nombró. Piense en qué país quiere heredarle a sus hijos y a sus nietos. Piense en eso, basado en los argumentos que ha planteado aquí el licenciado Rablosa. Señor Ruilova. Siento que cada lustro, cada quinquenio, la sociedad panameña con mucha esperanza se incorpora a estos procesos
de políticos para elegir o renovar a sus gobernantes. Lo hace con mucha esperanza, con civismo, con ánimo, siento de que las cosas vayan cambiando y por supuesto delegando, el poder soberano delegándolo a esos representantes. Pero sin querer justificar la situación actual de nuestra sociedad, también esa clase política ha logrado cosificar a nuestro pueblo. Solamente lo tiene para venderle un candidato, lo convoca para, a través de las reglas del marketing político, para fabricarle un proyecto político. Y cuando llega el momento de la participación activa y eficiente, entonces desconfía de ese mismo pueblo, le cierra los pocos conductos que tiene para poder mantener una voz. Sí, las marchas, las medidas de presión, pero ¿qué instituto, qué figura, qué espacio formal tenemos para poder participar? La comisión en las asambleas es una, pero ¿qué otros con esa idoneidad? ¿Acaso nosotros podemos llegar a la Corte Suprema de Justicia para participar en un pleno? El Pacto de Estado por la Justicia. Pero ¿cómo llegamos efectivamente a esos espacios de participación? Eso es un problema serio que debemos resolver. Y yo sí sostengo que para generar una cultura de respeto a la ley, o sea, la república que diga, que sostenga que nadie puede estar por encima de la ley, estos procesos de reforma constitucional, estos procesos para establecer la posibilidad de hacernos una nueva constitución, deben llegar intrínsecamente la posibilidad de cohesión social, de reivindicación de nuestros objetivos como sociedad, hacia dónde queremos ir como sociedad, hacia dónde queremos ir como pueblo. Entonces, estos caminos sí son de utilidad solo con el proceso, doctor Osa, solo con el proceso, en la que se genere un amplio debate de nuestra sociedad informada, para que fijemos los parámetros, los faros del que habla la doctora Ana Matilde Gómez. ¿Cuáles son nuestros faros? ¿Qué nos ilumina? ¿Qué queremos como la sociedad? ¿Queremos impunidad o no queremos impunidad? Porque si no queremos impunidad en ese proceso, lo vamos a determinar en el pacto constitucional. Vamos a poder distinguir, por lo menos en este caso, y separar la causa y el efecto cuando hablamos de la prueba idónea. Es que el efecto es la prueba idónea. El efecto es la prueba idónea de una causa, de la decisión política de los que controlan el poder, de que hay un sector y grupo de la ciudadanía que está por encima de la ley. Esa es la causa y ese es el debate. Pero la población debe lograr identificarlo en estos procesos de ecuación. Hay una participación en la Asamblea, hay una participación en el Ejecutivo, el Poder Judicial, pero tenemos, insisto, que fabricar. Mira, el artículo 1 de la propuesta de reforma sostiene la palabra participación, pero no habla más nada. En el cuerpo de la reforma no dice más nada. Constituciones como Ecuador de 2008 tiene la llamada iniciativa popular para que, cumplido algunos parámetros, puedan grupos de la sociedad civil presentar autónomamente iniciativas de reformas de leyes para derogarla, para reformarla, para crearla. Están a nivel constitucional esos dispositivos. No solo basta programáticamente señalar que nuestro gobierno es democrático, que es participativo, que es representativo, pero ¿cuáles son los instrumentos reales de esa participación? Yo siento que nos han cosificado, nos han cercado. El diálogo y la agenda lo fijan las estructuras de poder y nos hacen esto. Aún fijándonos estos, todavía creyera yo que con independencia, con magistrados que verdaderamente tengan un sentido de patria, puedan sobreponerse a la llamada prueba idónea, admitiendo denuncias que evidentemente con la presentación de los elementos de hecho puedan provocar una investigación seria y objetiva. Si es no culpable, es no culpable. Si es culpable, es culpable. Generemos los procesos. Pero tampoco hay independencia. Insisto, todo está amalgamado, todo está maniatado por la única voluntad política de los que ostentan el poder, de que ellos dicen que están por encima de la ley.
Entonces, ¿hacia dónde vamos? No quiero ser pesimista, soy optimista, participaré en los procesos de debate sobre esta reforma, plantearé y dejaré por escrito mi posición sobre lo que se pretende hacer y lo que se está haciendo a propósito de la reforma constitucional, que es un traje a la medida que pidió el Ejecutivo de hoy, la Concertación Nacional así lo hizo y la Asamblea Nacional, cómplice de esto, le va a ofrecer a un país, insisto, unas reformas ineficientes, determinadas, insisto, por la complacencia del poder coyuntural de hoy. Eso no nos va a llevar a más que acrecentar la desesperanza que tiene su pueblo en sus líderes. Han pasado 75 años de que la generación del 45, frente a la coyuntura política y social, jugó su rol. Alfaro, Moscote, Chari, jugaron su rol para darle a esa sociedad de ese momento una constitución de avanzada. Nosotros no nos ponemos a la altura de esa circunstancia. Nuestra generación y nuestros líderes políticos no entienden que deben ponerse a la altura de las circunstancias del Panamá de hoy. No sé hacia dónde vamos, pero hay que dar la lucha, doctor Osa. Hay que dar la lucha y orientar en la medida de nuestras humildes posibilidades a nuestro pueblo que sí quiere cambios, que sí está esperando una reforma y una reingeniería total de las reglas del juego. Pero ¿cuál es el ambiente en la Asamblea en este momento? ¿Usted está solo? Mire, yo le voy a decir algo. Para estos temas que hemos conversado, el tema de las reformas integrales a la Constitución, en donde ya lo he mencionado, estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por los que me han antecedido en cuanto a que tenemos que asegurar una Constitución nueva, una Constitución saludable, una Constitución participativa, democrática, pero de verdad, donde de verdad cabemos todos estos problemas que estamos hablando de la raíz que es ella. Y yo creo, y aquí voy a decir lo que pienso y lo que estoy viviendo en el día a día, que necesitamos motivar a las fuerzas políticas a actuar de la manera correcta. Yo lo que siento es que hay dos cosas pasando. Hay un grupo importante de personas desde Darién hasta Bocas del Toro y Chiriquí pidiendo cambios. Y me lo han dicho los compañeros de la Comisión de Gobierno que están viajando a esos lugares, que hoy deben estar en Veraguas. Han ido a Bocas del Toro, han ido a Chiriquí y allá la gente pide cambios, pide una asamblea decente, piden educación, piden salud, piden alto a la corrupción. Eso no es lo que han vendido algunos diputados, que esto es un tema de Panamá o de la ciudad o de la gente pensante o de la gente que fue a la universidad o de no. Todo el panameño está comprometido en un cambio real. ¿Y el debate Entonces, interno de los hacer? partidos políticos cuándo se va a dar? ¿Están de vacaciones A después eso de le las digo, elecciones? algunos líderes, en su mayoría, pero no todos, dentro de los partidos políticos, porque hay algunos independientes también actuando de manera errada, pero los líderes de los partidos políticos están entonces actuando como el enemigo de esa presión política o ciudadana positiva. Y están diciendo a los diputados y a los líderes políticos, oye, no es por ahí, vámonos acá como estamos mejor. No cambiemos eso, dejémoslo mal. No arreglemos las cosas porque, mira, me van a tocar a mí, después te van a tocar a ti, después le van a tocar a ella, después le van a tocar a no sé quién. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es mi invitación? Sobre todo para tal vez aquellos diputados o diputadas que no encuentran todavía cuál es su norte. Yo creo tener el mío muy en claro. Tenemos que motivarlos a actuar de la mejor manera, a recordarles el compromiso que adquirieron, a recordarles para qué somos, por lo menos yo para qué soy diputado lo tengo muy en claro, y es para asegurar en cada parte del debate que podamos asegurar buenas leyes. Y en este momento histórico, una buena constitución que elimine privilegios, que elimine poderes, que le corte las puertas a la corrupción, que le dé el dinero a las personas, que les permita participar en ese desarrollo que ellos tienen que tener desde la ¿qué? Participación ciudadana y, a mi juicio, desde la descentralización municipal. Hay 1000 cosas que tenemos que trabajar, pero el trabajo que tenemos que hacer, o que tienen que hacer, mejor dicho, los que están fuera de ese palacio, Justo Arosemena, es poder motivar, incentivar y con cuidado de no sonar antidemocrático, presionar a los diputados y diputadas a actuar de la manera que ellos esperan. ¿A qué me refiero? Para terminar, hay algunos diputados y diputadas que, a mi juicio, olvidan, o mejor dicho, para darles el voto de confianza, confunden el mandato que usted menciona que recibieron. Hay algunos que piensan que están allí para hacer cosas para las que, a mi juicio, no fueron electos. Y dos, que piensan que el ciudadano que los escogió no les importa A, B o C tema. Yo le pido al ciudadano
Y yo aquí no voy a discriminar, no digo que en la calle, puede ser por cualquier vía, pero que el diputado que usted escogió, que la diputada que usted escogió sepa qué usted quiere que ella o él hagan allá adentro, porque hoy algunos lo eluden. Y yo estoy consciente, porque por lo menos es mi compromiso, fue mi plataforma y así lo mantendré, luchar contra la corrupción. Vamos. Romper la desigualdad, acabar con la pobreza. Tenemos que hacerlo y desde la ley y la Constitución lo podemos hacer. Pausa y regresamos. Bien, vamos adelante. Usted durante la campaña habló mucho de los partidos políticos, Y el el rol camino y que llevaban, el rol que han venido desarrollando. Y hoy ya pasó la elección, estamos en un nuevo gobierno, pero parece que seguimos exactamente en lo mismo. No vemos el debate interno de los partidos políticos del PRD. Ya pareciera que cerró la puerta y se fue a gobernar. El partido Molirena, gobernar. El partido panameñista en sus peleas internas. El partido popular en lo suyo. El Cambio Democrático tratando de ver si uno tumba al otro, el otro tumba al uno. Y los problemas primordiales del país, que son estos que estamos tocando aquí, no se abordan en los partidos políticos. Porque hay una crisis del sistema político en general, que no tiene que ver solo con lo político partidista. Y yo difiero de aquellos que tratan de trasladar la culpa a la sociedad, al pueblo, a la población, porque la población es tan víctima como el sistema. La población, los ciudadanos que no han recibido buena educación, que no reciben salud con medicamentos a tiempo o se mueren de cosas que se pueden curar. Cuando tenemos una población donde hay niños que están enfermos de cosas que tienen medicinas accesibles en el mundo y en Panamá, pero que aquí no las pueden conseguir. Donde tenemos ciudadanos que no reciben un medicamento que los cura. Donde tenemos ciudadanos que salen de su casa y ahí los asaltan en la calle. Temas de educación, salud y seguridad atrapan al ciudadano. El ciudadano, ¿por qué va a ir a hacer una manifestación por la justicia y el sistema de administración de justicia si no tiene agua? Si cada 4 días en Panamá un panameño se muere de hambre. Eso pasa en este país. Mientras que hay gente que le da indigestión, hay otros que están muriendo de hambre. Entonces, esas desigualdades que no se han reparado impiden que usted logre esa masa crítica que concentró, por ejemplo, la lucha reivindicativa del canal y salgan a la calle a protestar. No es que la gente no es que no quieren, es que se lo tragan los problemas del día a día. Se los tragan, la gente tiene su propio cierre. Allá están cerrando porque en su casa no hay agua, allá están cerrando porque la escuela roban y tienen toda la cerca. Llegaron y las poquitas cosas, la computadora, las poquitas cosas que tenían cuando llegaron a clase, se las habían robado todas. O sea, hay un problema muy serio en el país que definitivamente cuando pasan cosas como esta, que hay una acción de la justicia que vuelve a encender la olla, porque siempre está la mecha encendida y el agua hirviendo, pero llega un momento que explota porque hay un caso que es dramático, que la gente no se puede explicar cómo la justicia puede haber dado el resultado que da. Cualquier detonante que haya en la sociedad nos vuelve entonces al mismo debate. Y los partidos políticos que debieran ser los articuladores que contribuyan a la formación política del ciudadano para entender dónde están sus derechos, sus obligaciones y cuándo debe fiscalizar y protestar, están adormecidos precisamente por el clientelismo que los tiene sobreviviendo. Yo no estoy en contra de los partidos políticos como entes necesarios en una democracia. En toda democracia se necesita el debate de las ideas, las esquinas ideológicas, se necesita que haya la confrontación del pensamiento crítico para poder sacar lo mejor para el ciudadano. Pero la pregunta que me hago es, ¿eso es lo que nos están dando los partidos? ¿O simplemente son maquinarias electoreras que nos están ofreciendo productos cada 5 años y que una vez que salen, usted ve ahorita mismo lo que está pasando? Hay como un ejecutivo que va por un lado, hay como un país para el ejecutivo y el presidente solo sale cuando cosas buenas. Digo, eso debe ser un consejero muy bueno. Yo no, cada uno maneja su imagen, pero el presidente solo sale a decir cosas buenas, pero por acá están pasando un montón de cosas en el país y yo quisiera que el presidente opinara de la seguridad, del problema de que aquí asaltan a cualquier hora. ¿Hasta cuándo las mujeres van a salir a la calle en este país y estar con el temor de que en un taxi, en una esquina, en una parada, te van a faltar el respeto o te van a violar? De que los niños puedan llegar seguros a su casa.
de que no te roben el carro, que tú, tanto esfuerzo, tanto muchacho joven que queda enseguida engrampado en un préstamo de auto y cuando tú vas a ver no lo acaban no lo han terminado de pagar, cuando ya le han robado 2 veces el equipo de sonido, le han roto los vidrios. O sea, ¿qué sociedad, en qué país es el que estamos viviendo? ¿Cómo es que estamos más preocupados nada más de que si los organismos internacionales me están pidiendo que haga o no haga, y aquí en el día a día la gente se está consumiendo? Porque cada vez la comida está más cara, porque las escuelas cada vez cuestan más, pero la educación que reciben los muchachos por lo que están pagando no es lo que amerita. Algunas universidades que están prácticamente mandando por correo el diploma. ¿Qué es lo que estamos sacando a la calle en las universidades? Entonces, todos estos son los que van después a los puestos públicos. ¿De qué pasó con la formación ética del ciudadano? ¿Dónde están los valores que teníamos que transmitir para que estos debates no fueran solamente de aquellos que nos preocupamos de las cosas, sino de todos? Para que de alguna manera los ciudadanos entendieran que cuando no hay medicina es porque alguien en el camino está lucrando, robando, que alguien está negociando. Y volvemos al mismo conflicto político, al mismo problema político. Si todo tiene que pasar por una ley y llegar a la Asamblea, el conflicto de intereses se traga los debates. Y no se están haciendo los debates para favorecer a las grandes mayorías, sino a pequeños grupos de interés que atrapan a un grupo de diputados que no se sienten ni tan convencidos como está Juan Diego, o tan claro de su norte o de lo que lo llevó allí, sino que llegan como a ver, bueno, ¿y esto que me gané ahora qué es? Y lo estoy diciendo, a ver, la experiencia de haber pasado por ahí 5 años en los que tenía compañeros de trabajo que evidentemente no entendían su rol desde el punto de vista de la ciencia política, cuál era el poder que tenía un diputado para transformar la vida de otros a través de un cambio estructural que es la ley. No hay esa comprensión. ¿Y quién le toca esa capacitación, esa formación? A los partidos políticos, para aquellos que son miembros de colectivos políticos. Pero el subsidio sí llega al día. Los millones de dólares. A los partidos políticos. Y le toca al Tribunal Electoral hacer la fiscalización de cómo se usa en los partidos políticos el dinero que reciben para la formación de sus militantes. Porque si no, de nada sirve tener colectivos políticos si definitivamente no se va a elevar el pensamiento político de los que participan en política. Yo creo que nos ha ido decantando, cuando se vea el programa como un todo, la forma en que nos hemos ido decantando hacia un debate interesante sobre la sociedad y las instituciones. Los partidos políticos, como toda organización, es la suma de sus partes. Y esa sociedad que pareciese que a veces está como adormilada, porque tiene una gran cantidad de problemas reales, tiene como reflejo los partidos políticos. No han entendido, y esta es mi lectura muy personal, no han entendido ni los partidos ni las principales organizaciones de la sociedad la lectura adecuada de los resultados electorales. El país no hizo un alto, el país no hizo una parada en seco y dijo, alto, ¿qué pasó aquí? Sí, no. Esta enorme avalancha. Este enorme resultado electoral, ¿cómo se debe leer? Yo añoro los tiempos, y no era parte de la democracia cristiana, pero lo he dicho en varias ocasiones, añoro los tiempos en que uno sabía que esa gente se sentaba y te da 4, 6, 8, 10 horas discutiendo, debatiendo, tratando de entender, aplicando la ciencia política, la comprensión de la sociedad para pensar el futuro. Eso la sociedad panameña no lo tiene, y en eso están en deficiencia los partidos políticos, los medios de comunicación, también tenemos un deber ahí, las organizaciones cívicas, las organizaciones sociales, tienen una deuda en la lectura y en la reflexión de lo que sucedió. Que los independientes hayan sacado la cantidad de votos que sacaron, que al final del día el resultado electoral haya sido un resultado tan estrecho. Hoy lo digo ya porque andaba detrás de esa información, de esa data, que hayan votado menos jóvenes entre 18 y 25 años en esta elección del 2019 que en la elección del 2014. Imagínate. Marca una tendencia. Yo estaba detrás de esa cifra hace rato, finalmente la pude conseguir. No es una caída grave, pero hay una leve tendencia de la participación de los jóvenes. Ahí tuvo más marcado el abstencionismo. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué manda ese mensaje? Ese es un análisis que hay que hacer. Y la sociedad no lo está haciendo. Pero por otro lado, vivimos en una sociedad cada vez más abierta, en la que todos decimos lo que nos parece, sin pensarlo en muchas ocasiones, nos referimos a cualquier tema, sin reflexión, sin análisis, y esa sociedad cada vez más abierta, por otro lado, nos trae a
la polarización. O sea, es una sociedad que provoca la polarización. Las redes sociales, ya se ha dicho, provocan eso. Si usted dice una cosa, yo rápidamente me apunto a favor o en contra. No, el mundo real no es a favor o en contra. El mundo real es que si eres padre y tienes un hijo y tu hijo hizo algo que no es correcto, no lo mandas a matar. Asumes una posición intermedia de diálogo, de educación. O sea, esta sociedad polarizante y polarizada es una sociedad grave, es una sociedad a la que hay que prestarle atención, porque requiere pacto social. Yo no sé si es el debate constitucional el que nos lo puede provocar, y felicito mucho la mención que hizo el profesor Ruilova sobre el tema de el espíritu del 45. Pero en el 45 los partidos políticos y la sociedad entendió que tenía que hacer un alto, que esa sociedad como iba requería un repensar. Bueno, pero se venía de una crisis también, ¿no? Por supuesto, y tuvo gente que estuvo a la altura, porque repito, las organizaciones son la suma de sus partes, y entonces hay gente que tiene que jugar roles más relevantes, y estuvo a la altura, produjo la Constitución del 46, pero más que la Constitución del 46, que ya es una señora Constitución, más que esa Constitución, produjo un nuevo espíritu nacional. Habían objetivos, habían metas, habían produjo una propósitos. visión. Hoy no hay nada una visión de eso. futuro, porque no hay comprensión de futuro. No es que no lo hay, es que está disperso, es como... Porque vivimos en el día a día, usted porque nos decantamos. No tiene bueno, entonces como usted es Como parte de país, la me sociedad. refiero, Claro. como Bueno, país. porque no hay la cohesión social Entonces nos necesaria, decanta- pero además no siempre El vamos a último estar Nos todos de decantamos más acuerdo. fácil en Y la Raúl confrontación mencionó el último gran objetivo como país, que fue la reversión del canal. canal. Y termino nada más, nos decantamos más por la Y el Mundial de confrontación, nos decantamos más por la confrontación que por la posibilidad de construir acuerdos y construir consensos. Porque el construir consensos es difícil. Que dudamos, Eso requiere que yo tengo que dudamos. entregar partes. Si me voy a sentar con el diputado y me voy a sentar con... Tengo que ceder en algo. Eso es construir consenso. Ese es un trabajo, eso es un esfuerzo. Eso necesita espíritu ciudadano y democrático. Y articulación política. Por supuesto. Y la confrontación, no, la confrontación es más fácil. No, yo estoy en contra. Claro. No lo vas a poder lograr. Ni lo intentes más porque te vas a estrellar, ahí no hay nada que hacer. Olvídate de eso y buena suerte. No, Claro. echa la batalla y convoca Y a la sociedad participemos, como bien se está haciendo. favor. Porque hay que tener visión de futuro. Y Sí. pregunto, don Raúl, sé que va a hacer un aporte, pero mi pregunta también, ¿puede o debe el señor Cortizo, hoy presidente de la República, 55 días en el gobierno, unificar este país? ¿Tiene los mecanismos para hacerlo? Por lo menos tiene un lenguaje en donde manifiesta siempre la Conciliador, palabra sí. unión. Y da la impresión de eso. Pero yo te quiero, antes de contestarte sobre el particular, referirme al tema de los partidos políticos por la enorme importancia que tiene. Y voy a partir de una afirmación. Los partidos políticos son responsables primarios de todo el deterioro político de este país, porque han renunciado a su función formadora de su membresía y de la ciudadanía. El partido político es, por antonomasia, una escuela de participación política. Debe educar, debe orientar, debe dirigir. Un partido político es, en términos ideales, una forma o un pensamiento de la manera en que debe gobernarse, dirigirse una sociedad. Entonces, el ciudadano se ubica, coincide con el partido político que tiene una concepción que más se parece a la de él, una concepción ideológica, la que más él considera coherente, la que más considera responsable, la que considera más idónea en los aspectos económicos, en los aspectos que sea. El partido político es una forma de pensar y una forma de comportamiento. Yo pondero y agradezco la mención que ha hecho el colega Quirós de la democracia cristiana. Y ha habido otros partidos ideológicos que en su momento jugaron un papel importante, que hicieron evaluación de las circunstancias políticas, económicas, sociales, y que pasaron largas horas de discusión, de evaluación, y que al final emitían un comunicado diciéndole al país: esto es lo que ocurre, por ejemplo, con un tema. ¿Qué debemos priorizar en esta circunstancia? El cumplimiento de la deuda pública eterna que nos asfixia, que es para entonces de 6.000 a 8.000 millones de dólares, o tenemos que satisfacer la deuda social que agobia al pueblo panameño, y adoptábamos una posición dentro de la democracia cristiana y se la sugeríamos a la población, y contrario a lo que pensaban muchos, la población reaccionó
positivamente a esa orientación. Y así lo hicieron diversos partidos políticos ideológicos en este país, pero a esa función se ha renunciado, y yo pienso que deliberadamente, para ocultarse y para exonerarse de la responsabilidad de señalar el camino correcto a la población y seguir permitiendo la sinvergüenzura de sus miembros. Mientras haya un partido político, gobernante o no, que no se pronuncie, por ejemplo, sobre las planillas circuitales, sobre los contratos circuitales, está dejando en libertad a su membresía de que proceda en sentido contrario de la honestidad y de lo correcto. Ese partido no hace una evaluación y no le da orientación a la ciudadanía, entonces deja a todo el mundo por incumplimiento de sus deberes en una especie de desorientación. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de asumir la dirección ideológica, la dirección ética, la dirección de comportamiento público correcto, sancionar. Tienen tribunales de honor a lo interno. Pregunto, ¿qué partido político ha hecho evaluación del comportamiento de su propia membresía, aun cuando saben que han hecho contratos brujos, contratos chimbos, planillas chimbas y todo este tipo de cosas, y han guardado silencio? Porque hasta sus propios dirigentes han estado inmersos dentro de esa contratación incorrecta que se ha estado manejando. Entonces yo creo que los partidos políticos tienen que salir de ese papel absurdo de silencio cómplice que están manejando y que hasta sugiere que lo que están haciendo sus miembros en la Asamblea Nacional y en otras partes de la administración pública es lo correcto. Tenemos que acabar con ese juega vivo que existe en todo momento. Mira, te voy a decir una cosa, Álvaro, y a ustedes, amigos televidentes. Eso de ser miembro de un partido político y renunciar cuando te van a nombrar en un cargo público, y cuando terminas del cargo público, vuelves a ser miembro del partido político. Y ven acá, ¿nos están cogiendo de pentagramales o qué es lo que estamos haciendo? Nosotros permitimos esa pentagramada en silencio, o nos hacemos también los pentagramales para permitir que eso se siga haciendo. Es una burla, y los partidos políticos lo hacen tolerándolo bajo el silencio. Ese es un engaño leve, digo yo, que parte de allí todo el resto del problema. Por ejemplo, la Contraloría. ¿Es correcto que hayamos nombrado un contralor casi por unanimidad? Porque no hubo votos en contra, con el respeto del licenciado Juan Diego Vázquez. Hubo 2 abstenciones, que no es voto en contra. La asunción del cargo por el nuevo Contralor le garantiza a la Asamblea y a la población que se van a investigar los casos que tenemos pendientes. Se va a investigar Pandeporte, se van a presentar las planillas, se va a abrir la puerta a la Contraloría para que entre con sus auditores a determinar la verdad de lo ocurrido, o hay un acuerdo, porque esa unanimidad entre corrientes electorales contrarias me parece a mí indicar que se ha producido algo y que ya se arregló el asunto y que me ganó la apuesta Rosa Pimentel allá en La Chorrera, que me ha apostado desde hace 5 años que aquí no pasa nada porque todos están coludidos los unos con los otros y el pueblo seguirá de pentagramal. Yo apuesto con ella. ¿Tú apuestas con ella? Sí. Oye, yo en estos días reconocí que ella estaba ganando la apuesta, pero también hay algunos casos en donde ha habido condena, ¿no? Acuerdos de pena y ese tipo de cosas. Entonces como que está así mediatizada. Pero en los casos más emblemáticos parece que voy a perder la apuesta con Rosa Pimentel. Y ella misma me confesó que ella hubiese dado cualquier cosa por perder su apuesta. Esa es Rosa Pimentel, una ciudadana consciente, pero que tiene el sentido del ciudadano que dice: yo sé que me están cogiendo de pentagramal. Y eso es lo que el diputado y el partido político debe entender, que la ciudadanía está clara y no debe amilanarse los Juan Diego Vázquez cuando dice: presento este proyecto con la convicción de que tengo que luchar por convertirlo en una realidad, porque si aquí no tengo los votos, yo sé que afuera hay un respaldo de una ciudadanía que me va a impulsar para que esto se haga de esa manera. Y esa exhortación se la hago a la ciudadanía, que anime a las personas que somos
agentes de transformación, de cambio y de recuperación de la institucionalidad que necesita este país. Se acabó el tiempo, señores. Nos quedamos con esa reflexión de Rabulosa.